Hola, bienvenidos nuevamente a las clases del curso virtual de Matemática Básica. El día de hoy trabajaremos la solución de las ecuaciones de segundo grado. Para poder tratar este tema debemos hacer una diferenciación o caracterizar tres ecuaciones que se presentan a la hora de desarrollar una ecuación de segundo grado. La primera ecuación es de la forma ax al cuadrado más c igual a 0. Este tipo de ecuación tiene una solución particular. Vamos a poner un ejemplo de una ecuación de ese estilo, como x al cuadrado menos 16 igual a 0. Y vamos a solucionarla. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar cualquier ecuación es despejar la x o dejar a un solo lado la variable y al otro lado la constante. Para poder cambiar esta constante al otro lado del igual, tenemos que aplicar el inverso aditivo de menos 16. Es decir, que tendríamos x al cuadrado menos 16 y vamos a sumarle su inverso aditivo, es decir, más 16 igual a 0. Como una ecuación es una igualdad, debemos hacer lo mismo que hagamos a un lado, debemos hacerlo al otro lado para que se siga manteniendo la igualdad. Es decir, que al otro lado del igual también tenemos que sumar el 16. De esa forma, entonces tendríamos x al cuadrado menos 16 más 16 sería igual a 0. Es decir, nos quedaría x al cuadrado más 0. Y tendríamos la propiedad del módulo de la suma. Es decir, que cualquier número sumado con 0 es igual al mismo número. X al cuadrado menos 0 es igual a x al cuadrado. Y al otro lado tendríamos 0 más 16 será igual a 16. Ahora, para poder quitar el exponente de la variable, tenemos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados del igual. Esto con el fin de aplicar la propiedad de potenciación de potencia de una potencia. Recordemos en ejercicios anteriores que hemos manejado que cuando tenemos la raíz cuadrada de un número al cuadrado es como si tuviéramos x a la 2 y elevado a la 1 medio. Es decir, que aplicamos la propiedad de potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes y me daría como resultado exponente igual a 1, es decir, x. Cada vez que nosotros aplicamos raíz cuadrada para despejar el valor de x, necesariamente también tenemos que tener en cuenta el signo positivo y negativo de 16. Es decir, que aquí vamos a tener más o menos la raíz de 16. La raíz de 16 es igual a 4. ¿Y por qué el más o el menos? Porque para que sea igual a 16 yo puedo tener menos 4 elevado al cuadrado, que será menos 4 por menos 4 igual a 16, o también puedo tener 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4 igual a 16. Eso también nos sirve porque cada vez que nosotros solucionamos una ecuación de segundo grado, siempre vamos a tener dos valores para la x o para la variable. En este caso, la solución de la ecuación va a ser x1, la primera solución, igual a 4, y la segunda solución igual a menos 4. Cada vez que tenemos una ecuación de este tipo, ax al cuadrado más c igual a 0, vamos a encontrar dos soluciones, las cuales van a ser iguales en valor, pero diferentes en signo. Una va a ser positiva y la otra negativa del mismo valor. Vamos ahora a ver el ejemplo de una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx. Continuemos ahora con la explicación de una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Valgámonos del polinomio 3x al cuadrado más 6x igual a 0. Una ecuación de esta forma tiene la particularidad que las variables ya están a un solo lado del igual. Por tanto, debemos buscar un término común a estos dos para poder continuar. Es decir, el término común a estos dos términos será igual a 3x. Porque si multiplicamos 3x por x nos dará 3x al cuadrado. Y si multiplicamos 3x por más 2, 3x por 2 nos da 6x. Y esto será igual a 0.
Ahora ustedes se preguntarán cómo podemos despejar cada una de las x que hemos encontrado. Fíjense que en este punto hemos llegado a un producto. Tenemos este término multiplicándose por este término y esto es igual a 0. Es lo que nosotros comúnmente conocemos como un producto nulo. Para que exista el producto nulo, vamos a remitirnos o a recordar que cada vez que yo multiplico cualquier número o cualquier variable por 0, debe ser igual a 0. Entonces, la única opción para que este producto sea igual a 0 es que este término, es decir, que 3x sea igual a 0. Porque si 3x es igual a 0 y lo multiplicamos por lo que hay dentro del paréntesis, sin importar lo que haya dentro del paréntesis, sería 0, por este término será igual a 0. De esa forma, al despejar la x de acá, multiplicando por el inverso multiplicativo de x, es decir, tendríamos x multiplicado por el inverso aditivo de 3, porque necesitamos que quede la x sola frente al igual, es decir, que su coeficiente sea 1, multiplicaríamos por 1/3 a ambos lados del igual. Al multiplicar por 1/3 a ambos lados del igual, tendríamos 1/3 por 3 sería 1, y 1 por x es igual a x. Y luego tendríamos 0 por 1/3. Cualquier número multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Y esta sería entonces la primera solución para nuestra ecuación. Ahora, la segunda opción es que lo que esté dentro del paréntesis sea igual a 0. Porque si lo que está dentro del paréntesis es igual a 0, sin importar lo que valga x en este término, será 0 por este término será igual a 0. Es decir, que sería x más 2 igual a 0. Para despejar el valor de x, simplemente acá vamos a valernos del inverso aditivo de la constante, es decir, de 2, o sea que tendríamos x más 2 y vamos a sumarle su inverso aditivo. El inverso aditivo de 2 es menos 2. Pero como hemos restado menos 2 a un lado del igual, debemos hacerlo también al otro lado del igual para mantener la igualdad. Es decir, entonces, que yo tendría más 2 menos 2 sería 0 y x más 0 va a ser igual a x y 0 menos 2 será igual a menos 2. Entonces, esta sería la otra solución para mi ecuación. Como es una ecuación de segundo grado, recuerden que siempre debe tener dos soluciones. En este caso, siempre que tenemos una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0, siempre una solución para ese tipo de ecuación va a ser 0 y la otra diferente de 0. Vamos a revisar ahora el tipo de ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Continuemos entonces ahora la explicación con una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, consideremos la ecuación 2x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Fíjense que una ecuación como estas es imposible desarrollarla por los métodos que ya hemos estudiado anteriormente, como el método de Ruffini para factorizar este polinomio o como el método del aspa para factorizar el mismo polinomio. En ese sentido, tenemos que valernos de otro método para solucionar este tipo de polinomios que está relacionado en esta ecuación. En este caso, fíjense que vamos a tener en cuenta la forma general del polinomio, que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y vamos a aplicar la ecuación general de solución de un polinomio de segundo grado. La ecuación general de solución es igual a x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Esta es la ecuación general de solución de un polinomio
de segundo grado. ¿Listo? Para poder aplicar esa ecuación, fíjense que hacemos referencia a menos b, a y c. ¿De dónde salen esos términos de esta ecuación que nosotros tenemos? Pues fíjense que nosotros los coeficientes que acompaña a la variable que está al cuadrado debe ser a. El coeficiente que acompaña a la variable que está a x a la 1 debe ser b, y el coeficiente o término independiente debe ser igual a c. Es decir que para nuestro ejemplo en específico, a va a ser igual a 2, b va a ser igual a menos 1 y c será igual a menos 1. Con estos datos, al tener ya la diferenciación o la caracterización de cada una de nuestras variables para la ecuación, lo que procedemos ahora es a reemplazar estos valores en la ecuación. Tendríamos entonces menos b. Menos b sería igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 veces a. El valor de a es 2 por c, y el valor de c es menos 1. Todo sobre 2 veces a, es decir, 2 por 2. Aquí hay algo bien interesante que siempre va a ocurrir. Cada vez que nosotros tengamos a y c de diferente signo, en el discriminante de radical, este término va a terminar sumándose, porque tendríamos un número negativo por un número positivo, sería un número negativo, por otro negativo sería un número positivo. Es decir, que cada vez que c sea de diferente signo de a, en el discriminante de la raíz siempre vamos a terminar sumando estos dos términos, sumando el b al cuadrado más el otro término. En este caso, eso sería igual a menos b sería menos 1, por ley de signos sería 1, más o menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado va a ser igual a un número positivo. En este caso, menos 1 por menos 1 será igual a 1. Y vendríamos menos 1 por 2, menos 2 por menos 4, eso sería más 8. Todo sobre 2 por 2, 4. Una vez tenemos esta expresión, lo que procedemos es a sumar los términos que están dentro de radical. Es decir, que tendríamos que x es igual a 1 más o menos la raíz de 9 sobre 4. La raíz de 9 es un número exacto, es 3, porque 3 por 3 es igual a 9. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Es decir, que nosotros tendríamos que x es igual a 1 más o menos 3 sobre 4. Y las soluciones para la ecuación las daríamos de la siguiente forma. La primera solución, o x1, será igual a tener esta expresión, pero el 3 va a estar sumándose. Más 3 sobre 4. Eso sería 1 más 3, 4 sobre 4, x1 será igual a 1. La siguiente solución ya será cuando el 3 sea negativo, es decir, x2 será igual a 1 menos 3 sobre 4, eso es igual a menos 2 sobre 4, igual a menos 1 medio. Las soluciones entonces para la ecuación será igual x igual a 1 y x2 igual a menos 1 medio. Como esta solución, fíjense que nos da un número, esta solución nos da un número fraccionario, es por esa razón que si hubiéramos aplicado Ruffini o si hubiéramos aplicado el procedimiento del ASPA, no hubiéramos podido encontrar dos números enteros que hubieran dado solución a esta ecuación. En ese sentido, la ecuación general de segundo grado
de solución de un polinomio de segundo grado nos da la solución no solamente cuando nosotros encontremos raíces que no sean exactas, sino para cualquier tipo de polinomio de segundo grado. Es por eso que es un insumo fundamental para los demás ejercicios que están propuestos en el curso.